La intervención del señor Devan Shah va a tener traducción simultánea. Lo que ustedes van a escuchar es directamente la versión en español. Él va a presentar un estudio del estilo agresivo de los candidatos durante los debates. El señor Echevarría se centrará en la dimensión del espectáculo construido por los medios. La señora Venero en los diseños del debate electoral. El doctor Porat presentará un análisis de la evolución de los estudios del debate en Chile. Y Sandro Macasi, con quien abrimos, se centrará en el efecto posterior del debate presidencial en la agenda de los medios de comunicación. Su ponencia se llama El efecto del debate presidencial en medios y redes sociales, un balance 2016-2021. Y para dar unas líneas de quién es nuestro ponente, señalar que Sandro Macasi Comunicaciones y coordinador de la Diplomatura de Comunicación Política y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido director en centros de investigación y de opinión pública y se desempeñó como consultor de organismos internacionales. Ha desarrollado investigaciones sobre cobertura de conflictos sociales, enmarcamientos periodísticos y sobre debates electorales presidenciales en el campo de la comunicación política, que se han reflejado en más de 40 artículos y 10 libros publicados. Tiene la palabra, las ponencias van a durar 15 minutos, por la traducción tal vez un poquito más, pero en este caso los ponentes tienen 15 minutos. Adelante. Gracias, Rosa María. Lo que quiero presentarles es una reflexión en torno a dos procesos, el del 2016 y el del 2021. Siguiente. Funciona. Siguiente. Siguiente. Entonces, usualmente la reflexión sobre los enmarcamientos periodísticos ha sido, digamos, tratar de entender cómo cierta forma de estructurar la información política de parte del periodismo ha tenido impactos en los públicos o en ciertas dinámicas. El proceso que voy a investigar es el proceso contrario, es decir, cómo ciertos eventos o procesos electorales tienen impacto o inciden en la forma en que los periodistas estructuran la información, ¿no? Es el camino. No funciona. Ahí está. Ahora sí. Ya. Perdón, voy a ver. Creo que está al revés. Retroceder. Ahí, ¿no? Entonces, en esta intersección entre procesos electorales y procesos comunicativos, digamos, hay algunos elementos. Uno de ellos son las franjas publicitarias que no se han estudiado mucho, en el Perú al menos, ¿no? Y el otro son los debates presidenciales, ¿no? Es en esa intersección la que me interesa profundizar. Siguiente. Entonces, los debates presidenciales, hay diferentes perspectivas sobre ellos, ¿no? Unos autores plantean que son un hecho político, ¿no? Que generan una serie de acciones y cambian la dinámica de las campañas, ¿no? Otros, en cambio, se concentran en el potencial temático de los debates que permiten que los temas programáticos lleguen a una mayor cantidad de personas. Otros, en cambio, más bien ponen el énfasis en que muchos de los debates terminan siendo escenificaciones, terminan siendo confrontaciones que refuerza todo este elemento estratégico de los atributos, de quién ganó, de quién perdió, etc. En el Perú, el modelo que se suele usar en los debates presidenciales es el modelo francés, ¿no? Con un moderador que presenta los temas y con candidatos que hacen sus réplicas, sus dúplicas, y exponen y se acuchillan mutuamente, ¿no? En un estudio anterior encontramos que casi 2/3 de la población
están expuestos a los debates presidenciales, sea directamente como televidentes, oyentes, ¿no? Lectores, o en el proceso posterior, en la semana posterior, con estos titulares, por ejemplo, que nos mostraba Jorge, también hay una exposición, o que les llegue información de amigos, familiares, comentando el debate electoral. Entonces, el debate electoral, a pesar de que puede ser que pocos lo vean, digamos, el impacto en la ciudadanía es casi de 2/3. ¿Ok? Siguiente. En cuanto a la cobertura electoral, tenemos que la cobertura noticiosa suele presentar a la campaña como una carrera de caballos, ¿no? A partir de la americanización de las campañas electorales, hay un reflejo de esa americanización en las coberturas electorales que se preocupan sobre todo en quién va ganando y quién va perdiendo, ¿no? A ese se le llamó el efecto de carrera de caballos, ¿no? Lo cual, digamos, pone más énfasis en lo posicional, quién va ganando, quién va perdiendo, y descentra la preocupación de lo programático, de los temas, de las políticas públicas y de los planes de gobierno, ¿no? Por lo tanto, suele estar acompañado de un lenguaje de guerra, por ejemplo, o un lenguaje de competencia con muchos símiles y metáforas sobre el fútbol y cosas como esas, desencrando el tema programático y por lo tanto, desde la perspectiva de los televidentes, haciéndolo trivial, ¿no? Y al hacerlo trivial, al poner énfasis en las características individuales, en el tipo de saco que tuvo, en las hijas de la candidata, etcétera, etcétera, lo que hace es perder contenido, ¿no? Y por lo tanto, colaborar en esta deslegitimación de lo político. Siguiente. Entonces, lo que voy a abordar son los frames. Los frames son estructuras discursivas que el comunicador, sea periodista o sea cualquier otro, desarrolla con un objetivo, una intención comunicativa. Para ello selecciona un conjunto de palabras, adjetivos, una estructura de lenguaje y también incorpora un conjunto de recursos audiovisuales que enfaticen o resalten una lectura preferente. No quiere decir que no se pueda leer de diferentes maneras, pero digamos, el comunicador busca que el oyente interprete algo, sienta algo, experimente algo, y para eso estructura. Entonces, los frames lo que buscan es identificar esa estructura precisamente, ¿no? Entonces, sin embargo, la reflexión sobre los frames ha puesto mucho énfasis en los públicos y son pocos los estudios que tratan de relacionar los frames, o sea, la forma en que el periodismo estructura, con los sistemas políticos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este estudio es ver cómo los debates presidenciales, que es un fenómeno eh, pauteado por el Jurado Nacional de Elecciones, influye o no en la forma en que el periodismo estructura la información, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, de todo el mapa frondoso de los estudios de frames, nos vamos a concentrar en los frames electorales. Y dentro de los frames electorales vamos a analizar el frame estratégico, el temático, el partisano y el posicional. Siguiente. Entonces, para eso hicimos una revisión de las teorías y diferentes formulaciones sobre los frames y siguiente, planteamos estas definiciones en base al trabajo de Albert, que ella planteaba que había una diferencia entre aquellas coberturas que se centraban en lo estratégico, es decir, en los temas de las atribuciones, las tácticas, la dimensión personal del candidato o los recursos competitivos, de aquel frame más posicional, que es quién va ganando, quién va perdiendo,
los resultados de las encuestas, el lenguaje de competición, la ventaja posicional o el que dice la opinión pública a favor de uno u otro. Entonces, Albert no hizo la investigación, sino que planteó que había una diferencia entre estos dos frames, ¿no? Entonces, recogiendo la propuesta de Albert, los hemos separado, los hemos definido y ampliado para poder aplicarlos. Siguiente. Y entonces siempre la discusión sobre lo estratégico y lo posicional va desde Iyengar en un contraste con lo temático. La literatura suele oponer estos dos elementos a más temas menos estratégico posicional y viceversa, ¿no? Y entonces incluimos y creamos este frame partisano, que es como el medio se, digamos, transgrede sus 5 principios y empieza a convertirse en un actor electoral, ¿no? Deslegitimando a los actores, adjetivándolos, teniendo discursos catastróficos, polarizando o teniendo discursos sancionadores. Siguiente. Entonces, esta es la fiabilidad de las escalas usadas, una fiabilidad media. Siguiente. Y esta es la muestra. La muestra de primera vuelta, la muestra de segunda vuelta. Entonces, el diseño metodológico era analizar cuáles eran los promedios de los frames antes del debate y luego después del debate. Tanto en primera vuelta del 2016 como en segunda vuelta del 2016, y lo mismo para las elecciones del 2021, primera vuelta y segunda vuelta, pero acá como hubo 2 debates, tenemos una medición posterior. Siguiente. Los resultados. Estos resultados nos muestran la tendencia de las elecciones del 16 y 17 para todas las noticias, ¿no? Que en total, digamos, son 8,000 y pico de noticias analizadas y codificadas, ¿no? Entonces, tenemos que el frame partisano es este frame, digamos, donde el periodista se involucra y orienta y pierde su neutralidad, es el que está más presente. Estuvo mucho más presente el 2016, pero también está predominante el 2021, ¿no? El frame posicional estuvo menos presente el 16 y se elevó el 2021. El estratégico más bien disminuyó, y este tema es importante, el temático. El frame donde están los programas, las propuestas, las ideas. No quiere decir que hay una profundización de las políticas públicas, pero por lo menos hay una mención a temas, ideas y programas, ¿no? El 2016 fue de 0,72 el promedio, y en las elecciones del 2021 disminuyó, pero igual está en una segunda, tercera posición interesante. Entonces, frente a la literatura internacional que dice que el enmarcamiento temático ha sido desplazado totalmente, podemos afirmar que en estos 2 procesos electorales el frame temático se mantiene, ¿no? Aunque, digamos, vayamos en contra de los resultados internacionales. Siguiente. Esta es una mirada gráfica de cómo evolucionan los frames temáticos estratégicos y posicionales. Muchas de las mediciones internacionales que he citado generalmente hacen la medición una semana antes de la votación, que precisamente es el efecto de la carrera de caballos, ¿no? Donde más se prioriza más quién va ganando, quién está cerca, ¿no? Y más bien, si se dan cuenta, lo temático empieza muy alto en el 2016, y eso tiene cierta lógica, porque cada vez que hay elecciones en Perú, hay nuevos candidatos. Bueno, hay una que se repite siempre, ¿no? Pero hay un esfuerzo del periodismo por mostrar quién es quién, ¿no es cierto? Nuevos partidos, ¿no? Y además puede ser el mismo partido, pero el programa puede ser totalmente diferente, ¿no?
Entonces, digamos, tiene una lógica que lo temático esté presente en la selección. Sí. Y este es el gráfico del 2016. La línea vertical es la diferencia entre primera y segunda vuelta. Y si se dan cuenta en ambos gráficos, hay una variación. O sea, no es que el frame se comporte igual, digamos, que el periodismo tenga un solo objetivo o estilo de cobertura, sino que va variando en función de las coberturas. Pero ciertamente vemos que el frame partisano es que empieza alto, tiene un declive y luego vuelve a predominar acercándose a la fecha de elección, ¿no? Y el temático sí se mantiene, lo cual es una sorpresa. Mientras que lo estratégico y posicional está en un segundo plano. Siguiente. Ok. A ver, creo que mejor me paro. El frame partisano tiene un promedio 0,65 antes del debate y después del debate, ¿no? Esta diferencia no es significativa. Los asteriscos plantean que hay diferencias significativas estadísticamente hablando. Hay diferencias, pero es una diferencia espuria. En cambio, el juego posicional, o sea, quién va adelante, quién va atrás, tiene una diferencia y esta diferencia sí es significativa. Sí podemos afirmar que hay diferencias entre el pre y postdebate, es decir, el debate tiene un efecto en lo posicional, hay un incremento y en este sentido tiene lógica, ¿no? Esto es en primera vuelta del 2016. ¿Okay? El estratégico no tiene significancia y el temático en primera vuelta sí hay una diferencia, o sea, el debate ha generado un efecto, una incidencia en el número de noticias que abordan temas después del debate electoral, ¿no? En las elecciones del 2021 no encontramos diferencia en el partisano, o sea, más o menos ha sido constante. Esta diferencia es espuria, ¿no? Y como hemos visto, el partisano ha estado presente, bastante presente, solo que el debate no ha bajado su influencia, ¿no? Aparentemente, pero estadísticamente no. ¿Sí? El que sí vuelve a tener un cambio es el posicional, pero en este caso negativo. Y en el 2021 no observamos diferencias significativas entre el temático antes del debate y después del debate. Siguiente. Okay. Eso es primera vuelta. En segunda vuelta, sí vemos que hay un incremento del partisanismo, del juego posicional en el 2016 y de lo estratégico, pero en lo temático ¿no? Puede ser que lo temático ya, digamos, en el caso de esta elección de Keiko con Kuczynski, no había muchas diferencias programáticas y por lo tanto es posible que eso esté explicando que no haya un impacto mayor, ¿no? En cambio, en las elecciones del 2021 no tenemos cambios de este nivel, pero sí tenemos una disminución de lo temático, ¿no? Es decir, el debate, y es posible que el formato que se haya empleado en este debate esté explicando este tipo de resultados. Siguiente. Que me pase. Sí. Entonces, conclusiones. Los Free partisanos tienen un mayor protagonismo en las elecciones, tanto el 16 como el 21. El temático todavía tiene un lugar en la producción periodística, no es que esté en el piso, no es que esté fuera de la discusión, tal vez no con la profundidad como se hace en otros países, pero está presente. Y en términos teóricos, los frames estratégicos y posicionales tienen comportamientos diferentes, ¿no? Y por lo tanto, la hipótesis de Albert sí se confirma. Siguiente. Okay. Entonces, podemos concluir que los debates electorales sí pueden, ¿no?,
tener impacto en la producción de los frames periodísticos. Ahora, este impacto va a depender de muchos factores, ¿no? Y hemos visto que en algunos casos hay impactos en lo temático, pero en otros casos en lo partisano, eso varía, ¿no? Por eso hemos querido tener esta segunda medición para no quedarnos solo con la foto del 2016, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los frames, perdón, los debates electorales limitan o disminuyen la producción de frames partisanos y posicionales en primera y segunda vuelta del 16. Incrementan los temáticos en la primera vuelta del 16, el incremento del estratégico en la segunda vuelta del 16. En cambio, en el 2021 disminuye el uso de frames posicionales y disminuye el uso de frames temáticos. Siguiente. Okay. Entonces, los frames temáticos y posicionales no son asimétricos. Quiere decir que cuando uno sube, el otro baja. Eso no es cierto. Es algo que se ha venido sosteniendo en la literatura internacional y que no, la data que hemos recogido no lo comprueba, ¿no? Hay que, digamos, entender también ciertos sesgos de la cobertura, ¿no? Leerlo en clave de los sistemas mediáticos y políticos, el hecho de que tengamos tantos candidatos y tantos, y que todos estos sean casi nuevos, crea un escenario que no se ve en otras mediciones en Europa, en Estados Unidos, etc., ¿no? Entonces eso habría que también tener en cuenta, ¿no? Entonces hay que entender los frames no solo como el análisis de la emisión, sino como un proceso de mutua influencia, en la medida que hechos como el debate electoral también están influyendo en los periodistas, ¿no? Y por lo tanto, y creo que esto es importante, los entes electorales podrían pensar mejor el formato de los debates de manera que propicien una cobertura que favorezca la tematización. Muy bien, muchas gracias a Sandro Macasi. Se excedió un poquitín en el tiempo, pero tenemos el tiempo. Y vamos, ahora sí, si estamos en comunicación con el doctor Martín Echevarría. El doctor Martín Echevarría es investigador del Centro de Estudios de Comunicación Política, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Su trabajo ha sido publicado en prestigiosas revistas internacionales como el International Journal of Press Politics, el International Journal of Communication, Journalism Practice, Journalism Studies, entre otras. Sus libros publicados recientemente son Media and Politics in Post-Authoritarian Mexico, The Continuing Struggle for Democracy, 2023, Macmillan en Prensa, Political Entertainment, Post-Authoritarian Democracy, Humor in the Mexican Media, Rochles, Reino Unido 2023, y Decidir en la era de la desinformación, comunicación política y elecciones, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Preside la sección de comunicación política de la International Association for Media and Communication Research. Lo que vamos a tener a continuación es la exposición del señor Martín Echevarría, cuyo nombre es ¿Hay lugar para la deliberación en el espectáculo mediático? El caso de los debates presidenciales de México. Adelante, por favor, desde México, Martín Echevarría. Muchísimas gracias a Sandro por la invitación y a todos los distinguidos colegas. Realmente me siento en un grupo selecto de gente cuyo trabajo admiro mucho, de verdad. Y encantado de estar en Perú y en Lima a la distancia para discutir esos temas que nos hermanan tanto. Aquí quiero en esta presentación hacer una reflexión respecto a si los ideales normativos de los debates presidenciales tienen lugar, tienen cabida en esta era tan convulsa, en donde se ha evolucionado mucho hacia el espectáculo mediático, a tal grado que incluso pudiéramos atestiguar que más que contenido en las campañas contemporáneas pudiera haber forma. Entonces, primero voy a poner de manifiesto cuáles son las potencialidades democráticas de los debates presidenciales, después la cruda realidad de cómo han estado siendo en algunas democracias, y luego quiero presentar evidencia respecto a esta tensión en el espacio público, en el espacio mediático,
entre información sustanciosa, que se supone que puede ser el corazón de un debate, y por lo tanto espectáculo mediático, prácticamente circo político. Bueno, para la anécdota, el primer debate presidencial mítico entre Nixon y JFK y Kennedy, se dice que quienes escucharon el debate a través de la radio le dieron el gane del debate a Nixon, quienes lo escucharon a la televisión, que le dieron el gane a Kennedy, porque Kennedy era un hombre mucho más joven, apuesto, mejor. Pero lo interesante de estos debates, como ven, muy formales, muy orientados, etcétera, es que transmiten el espíritu original de por qué hacemos un debate, una comparecencia pública de ideas frente al gran público que ahora, por lo menos en este momento, tenía el medio de la televisión como una tecnología muy potente para sacar allá afuera el mensaje político durante las campañas. Y estas potencialidades democráticas siguen estando ahí en varias manifestaciones. Por ejemplo, lo que hacen los debates es que tienen una alta, o sea, proveen una alta exposición a la gente, a información programática. Acaba de hablar Sandro de otros frames más contenciosos o frames de juego o de otro tipo, y potencialmente en el espíritu democrático hay mucha información programática de qué vas a hacer, cómo interpretas la realidad, cuáles son las propuestas que tienes, por qué son más factibles y qué cambios quieres hacer. Luego lo otro es que hay una distribución socialmente simétrica del conocimiento, es decir, mientras hay desequilibrios en quién ve la radio, quién ve la televisión, si es partisano, etcétera, lo que hace un debate más o menos es democratizar el conocimiento político, en el sentido de que pobre, rico, educado, analfabeta, a través de la televisión llega esta misma información. Luego el tema de la contrastación simultánea de candidatos y su oferta. Esta es una gran ventaja porque al mismo tiempo la gente está comparando las propuestas, a diferencia de los spots, que es otro formato rey de la televisión, donde uno se puede exponer un spot y cuando viene el del partido contrario, uno decide no exponerse porque no congenia. Aquí uno tiene que mirar forzosamente las propuestas de ambos. Y es un gran evento mediático. Tiene una alta cobertura mediática, tiene una discusión en redes, que lo vamos a ver, supongo, con Davan Shah, la conversación social y los niveles de rating. Es decir, es de los incluso pocos durante las campañas grandes eventos estelares de las democracias. Y por lo tanto se trata potencialmente de ejercicios de deliberación mediada. Ahorita voy a definir qué es esto de deliberación mediada, pero podemos por un pequeño momento durante las campañas ver a personas intercambiar argumentos de manera racional para justificar por qué ellos quieren llegar al poder. Contrastemos esto respecto a este debate, que seguramente vieron o escucharon la cobertura. Trump contra Hillary, y fue en términos, digamos, en términos ciudadanos, pues un desastre, en términos cívicos, un espectáculo, a mi gusto, vergonzoso, un circo político. Trump hacía acusaciones, no dejaba hablar a la señora Hillary. El debate Trump-Biden fue todavía peor, fue invectivas, censura de parte de Trump, fue un desastre. Y lo que tenemos aquí es el culmen de esto que se llama mediatización, en ese sentido, digamos, crítico de la palabra. Es que a los debates los presiona primero la mediatización. Ahorita voy a decir, bueno, la definición, y el otro problema es la plataformización, cómo esto está puesto para que los candidatos puedan generar mayores contenidos a través de las redes sociales. La mediatización es esto, la adaptación del campo político a las rutinas y técnicas narrativas de los medios. Esto implica que los propios políticos se automediatizan e intentan ser personajes mediáticos, con narrativas mediáticas, etcétera, y a la hora de los debates también reproducir un personaje que pueda ser muy interesante y con que la gente se enganche. Y aquí hay condiciones antecedentes a por qué la mediatización de tipo político, automediatización. Si quieres tú existir políticamente, tienes que salir en los medios. Y si quieres tener mucha cobertura mediática, pues tienes que hacer cosas que llamen mucho la atención. Y el otro es el tema comercial. Cómo en los formatos de los debates se tienen que adaptar al espectáculo político para jalar, para atrapar mayor rating y para generar mayores interacciones en las redes sociales. Y lo que tenemos es una tensión entre la pretensión deliberativa de los debates y su espectacularización. Por un lado, en el lado izquierdo, ustedes ven en azul, fenómenos de mediatización, espectacularización y finalmente lógica mediática.
que es poner a la política en términos narrativos y en términos simbólicos, de cómo se cuenta la política desde el punto de vista de los medios. Y del otro lado, la política, digamos, normativa, democracia y comprensión ilustrada, que la gente, por ejemplo, mire los debates, entienda bien las propuestas y pueda encontrar en las propuestas cosas que congenien con sus intereses y a partir de ahí puedan razonar un voto. El tema de la deliberación, que es este intercambio de razones y de motivos que justifican posiciones a través de los cuales la gente puede encontrar motivos para votar, y una lógica política, es que cómo deben hablar los políticos para generar justo esto, comprensión ilustrada, entiendan muy bien de qué va esto. Bueno, esta tensión evidentemente no está resuelta, de manera más reciente se ha corrido un poco más hacia el espectáculo, pero depende muchísimo de muchos elementos. Aquí solo quiero traer a la mesa una fotografía pequeña de esta tensión en el contexto de las elecciones mexicanas de 2018. Entonces, el estudio empírico es este. La pregunta general, pues, y luego una pregunta derivada, es hacia qué tendencia de desempeño mediático se orientan los debates mexicanos. ¿Hacia la deliberación mediada o la lógica mediática? La deliberación mediada es cuando los espectadores tienen la oportunidad de mirar a través de la televisión dos personas intercambiando argumentos razonados que justifiquen sus posiciones. Y a través de ese intercambio que atestiguan los televidentes, les modelan sus prácticas de deliberación y entienden mejor, adquieren conocimiento. La lógica mediática, en términos mucho más esquemáticos, es lo que yo puse antes como espectáculo mediático, espectáculo político. Y la pregunta de investigación más formal desde el punto de vista empírico es cuál es el grado de deliberación mediada presente en los debates presidenciales mexicanos. Dicho de otra manera, si los candidatos a través de los debates están deliberando entre ellos o están atendiendo otros encuadres y otras formas de desempeñarse para captar la atención de la gente y ganar el debate, entendido el debate como un espectáculo mediático. Bueno, esto ya lo comenté hace un momento. Y lo importante aquí es que la deliberación mediada, según los teóricos de la deliberación mediada, tiene 5 criterios. Que la deliberación sea una base de información abierta, que contenga mucho conocimiento, que ese conocimiento se proyecte hacia las audiencias, que haya otorgamiento de razones en lugar de ideas tajantes, arbitrarias, que haya una exposición de motivos, de razones, que haya entrega de propuestas respecto a cómo solucionar los problemas más urgentes de las poblaciones, que haya civilidad, que haya un comportamiento que implique que el otro es un par, es un ciudadano y por lo tanto se merece el respeto y la no presencia de invectivas, y que haya responsividad en el sentido de que las propuestas recojan el sentir de la gente, los intereses de la gente y que entre las personas, entre los propios candidatos, puedan intercambiar estos argumentos en lugar de, como sucede en muchos países, que los debates presidenciales sean únicamente algo así como ruedas de prensa simultánea, en donde no hay intercambio. Esto fue algunos momentos incluso en los Estados Unidos, y luego los formatos se han tenido que adecuar para que haya responsabilidad. Pero el punto es que si existen estos 5 criterios dentro de los debates, entonces se verifica una deliberación mediada de la cual los espectadores pueden aprender y generar conocimiento y razonamiento y reflexividad respecto a lo que están viendo en los debates. La lógica mediática es esta cuestión, manifestación comunicativa de la mediatización, es una gramática que estructura los procesos de producción comunicativa y tiene estos rasgos: fragmentación, simplificación, polarización, intensificación, estereotipación, narrativización dramática de actores y acontecimientos políticos. Todos los rasgos, sobre todo contemporáneos, que estamos observando respecto a cómo se cuenta la política y cómo los propios políticos cuentan sus historias y sus narrativas en clave de espectáculo. Bien. Respecto al ejercicio empírico, es la medición de las características de los debates mexicanos. Fue un análisis de contenido de los 3 debates presidenciales mexicanos. En México hay una cuestión muy excepcional, que los debates están normados constitucionalmente. O sea, con la Constitución aparece que tienen que ir los candidatos por lo menos a 2 debates durante la elección, so pena de sanciones, incluso de retirar el registro. Entonces nadie se atreva a no ir. Pero digamos que es algo que está normado en la parrilla y en el momento de la elección. La unidad de análisis es la unidad temática, 556 alocuciones, utterances, digamos, de parte de todos los candidatos en el conjunto durante los 3 debates. El libro de códigos es la operacionalización de los 5 criterios que acaba de mencionar, que son variables de deliberación mediada.
Y la fiabilidad, pues nos pareció satisfactoria con 0.72, por lo menos por encima del umbral. ¿Qué es lo que medimos? Estas dimensiones no las voy a detallar, esto está demasiado concentrado, pero me gustaría que se observe cómo medimos cada una de las dimensiones que acaba de mencionar. Una base de información, que hayan temas, cuáles fueron los temas, que estén más orientados a los temas y a las propuestas, como en el issue frame que comentó Sandro, que haya otorgamiento de razones, que haya motivos en función de hechos, que haya motivos explicados e ideas explicadas, no solo mencionadas. Si alguien va a solucionar la pobreza, que no nada más diga que tiene la voluntad de hacerlo, sino que realmente explique a detalle cuál es la política pública por la cual va a solucionar la pobreza. Entrega de propuestas y civilidad, en el sentido de que no expresen actitudes despectivas o agresivas hacia ningún actor, y que no haya, o que se equilibre los ataques con las aclamaciones. Muy bien, ¿qué es lo que encontramos después de analizar esas 500 y pico intervenciones? En cuanto a la orientación de la unidad, observen que hay un equilibrio razonable entre utterances que se dicen del candidato, las cosas que el candidato dice de sí mismo, versus los temas de los que se hablan y las propuestas. Este tema de equilibrio me parece interesante, me parece importante. Los temas están más o menos presentes en función de eso, más o menos ausentes. Mucho del debate son autoelogios o son descalificaciones, y algo, por lo menos el 55% está dedicado a las ideas, a las propuestas, a las políticas públicas. La base de descripción, como se dan cuenta, también está partida a la mitad, mucho es en hechos y otro es en opiniones. También tiene mucho que ver con el perfil populista del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. La profundidad de la descripción, observen cómo se empobrece. Hay 50% de las unidades están dedicadas a expresar la voluntad de resolver cosas, y observen cómo la explicación prácticamente brilla por su ausencia y es bastante pobre. En cuanto a la presencia de propuestas, también están en buena medida ausentes. Las bases de las propuestas, aquí nada más es propuestas únicamente, en buena medida por opiniones, no hechos. Rara vez dieron datos o estimaron impactos precisos, y los detalles de la propuesta también son bastante pobres. Expresan la voluntad de qué quieren hacer, pero básicamente no cómo. Y una muy poca parte del debate fue un intercambio de ideas, y más bien fue una exposición de ideas. En responsividad, sí hubo responsividad, 20%, y no hubo responsividad, 80%. De nuevo, en ocasiones era más parecido a conferencias de prensa simultáneas que en realidad debates, confrontación de argumentos, confrontación de ideas. Pero en las antípodas, afortunadamente, según desde el punto de vista normativo, hay muy pocas expresiones despectivas. Fue bastante respetuoso. También la cultura política mexicana es en ese sentido conservadora, o sea, no tiene estas cuestiones exabruptos, etcétera. Y en realidad hubo una parte proporcional de ataques, aunque en realidad no estaba del todo caracterizado este debate por los ataques. ¿Cuáles son las conclusiones y la conclusión final? Hay un panorama mixto, conviven ambas lógicas. En efecto, hay rasgos de deliberación mediada, la civilidad, la base de información con temas de políticas públicas y no aspectos personales, pero también hay elementos de lógica mediática, una argumentación pobre basada en opiniones, apenas mencionada y poco explicada, y baja responsabilidad, poco intercambio de ideas y algo, mucho a veces, intercambio de invectivas. Por lo tanto, hay una tensión entre ambas lógicas que se verifica en el análisis que acaba de presentar, pero también está muy mediada por el formato. En ese sentido, este formato fue hecho para generar espectáculo político. Se tenía un formato muy acartonado, las veces anteriores gobernado, yo diría capturado por los políticos para que no hayan expresiones exabruptas, etcétera. Lo volvieron algo mucho más mediático, espectacularizado, y por lo tanto tendió el discurso a espectacularizarse, y también por los participantes. Les repito, mucho cuenta en estos resultados el perfil populista del que conocemos mucho en América Latina, del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, para jalar esta atención hacia el campo del espectáculo mediático. Muy bien, pues esta sería mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Martín Echeverría, porque además ha tenido un comportamiento ejemplar en el uso del tiempo. Muy, muy agradecidos por eso.
Y Muy bien. vamos a continuar con la señora Carolina Verena Franco, también una participación virtual. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política de la Universidad Torcuato de Tela, becaria doctoral de CONICET. En el marco de esta beca, cursó estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad Torcuato de Itela, con especialización en Metodología y en Política Latinoamericana. Formó parte del Instituto de Investigaciones de Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, radicado en la Universidad de Río Negro, e investigó la historia de los debates presidenciales en América Latina. Además, es docente universitaria y se ha desempeñado como auxiliar docente en las universidades de Buenos Aires, la de Río Negro, y es profesora de la Universidad de San Martín y la de Torcuato de Itela. Le interesan, además de la investigación doctoral, varias aristas de la intersección entre comunicación y política. La doctora Carolina Verena Franco nos presenta la ponencia Debates electorales televisados en América Latina. ¿Cómo explicar los divergentes devenires de la práctica en el continente? Ella nos hablará por espacio de 15 minutos. Adelante, doctora. Hola, ¿cómo están? Primero, no soy doctora en realidad todavía, soy magíster. Es con este trabajo que estoy buscando ser doctora, así que ya introduzco con eso que les voy a presentar. Primero que nada, gracias por la invitación. Me parece genial tener este espacio para compartir trabajo sobre esta temática y sobre todo el esfuerzo por reunirnos desde diferentes latitudes. Así que gracias por eso. Como les decía, les quiero presentar, estoy en curso de una investigación acerca del desarrollo de los debates presidenciales en América Latina, debates presidenciales o debates electorales televisados, voy a usar estas palabras como sinónimos. Lo que les quiero presentar hoy, lo que les traje para compartir son algunos resultados preliminares de mi investigación para la tesis de maestría, que ya está concluida, aprobada. Y si me da el tiempo, porque voy a tratar de ser responsable con el uso del tiempo también, adelantar algunas de las hipótesis que quiero trabajar para mi tesis de doctorado. Bien, una breve introducción. Como punto de partida, ¿por qué estudiar los debates? Ya supongo que, espero que todos compartamos este punto, pero como ya fue dicho en las ponencias anteriores, hay ciertas expectativas normativas que tenemos respecto a los debates. Los debates tienen importancia práctica en la cobertura mediática, eventualmente en la dinámica de la competencia electoral, en la imagen que los ciudadanos se hacen de los políticos, de los candidatos, etc. Y además, desde ya hace rato los debates tienen, por todos estos motivos, importancia teórica. Y comento esto brevemente para posicionar el foco, el objeto de mi trabajo por referencia a las investigaciones anteriores. Se ha investigado mucho, bueno, qué impacto tienen los debates en distintos aspectos, por ejemplo, como compartieron en la primera ponencia en la cobertura mediática y en otros aspectos. Es decir, se ha tomado a los debates como una variable independiente y se ha tomado mucho a los debates, también hacen esto algunas de las ponencias de esta discusión, creo, como objetos discursivos, por decirlo de una manera genérica. Así se ha estudiado los argumentos de los candidatos, los formatos, etc. Hay menos hechos, si bien por supuesto mi trabajo no es el primero ni el único, pero hay menos hechos en general acerca del origen de los debates, de cómo se explica que lleguemos a estas instancias que han cobrado creciente popularidad a lo largo alrededor del mundo en los últimos años. Es decir, se ha estudiado poco a los debates en calidad de variable dependiente. Ese es el objetivo último de mi investigación, es lo que quiero empezar a trabajar para ahora, para la tesis de doctorado. Es decir, que explica que los candidatos se sientan a debatir, algo que no es tan intuitivo, y por ahí acá adelanto parte de las hipótesis que circulan en la literatura y que yo misma comparto, que es que para los candidatos no es una instancia atractiva sentarse a combatir con sus enemigos, entre comillas, en el medio de la carrera electoral. Es decir, hay incentivos, sobre todo para los candidatos más atractivos para los medios, que son los candidatos que están adelante en la carrera, o el incumbente, para no debatir. Entonces, este origen de los debates no es autoevidente y desde mi perspectiva hay que tratar de explicarlo, digamos, y ese es un poco el objetivo de largo plazo de esta investigación. Pero además, en el curso de pensar esta pregunta, algo que creo que también está por ahí poco explorado de manera sistemática y comparada es, bueno, ¿cómo varían los debates de un lugar a otro? Los debates no son en todos lados los mismos, algo saltó a la vista en las investigaciones de recién. Bueno, algunos debates tienen un formato que promueve otra cosa, otros debates tienen un formato que promueve otra cosa. Hay variabilidad
en cómo se hacen los debates. Y creo que este enfoque de los debates como variabilidad dependiente nos ayuda a iluminar esa variabilidad. Y ese es otro de los objetivos de mi investigación, en la que se centra esta ponencia en particular. Y por otro lado, América Latina, como compartimos en esta reunión, es un lugar que ya ha sido estudiado en esta cuestión, pero en comparación quizás con los debates norteamericanos, por ejemplo, la investigación es todavía incipiente. De nuevo, incipiente comparado con otros lugares. Entonces, todas estas vacantes, digamos, son las que me interesaba abordar a mí en mi investigación, y en ellas me voy a centrar. No me quiero tener demasiado en esto para no perder mucho tiempo, pero el enfoque con el que abordo los debates es el enfoque de la literatura en sistemas de medios comparados, que básicamente me lleva a atender a los debates como instancias de interrelación, un poco como ponía sobre la mesa la discusión de Martín Echeverría recién, a los debates como instancias de interrelación entre un sistema político y un sistema mediático, y como voy a exponer enseguida, la variabilidad que busco trata de poner en relieve esta tensión, esta interacción. Empíricamente tomo como debates presidenciales a todo encuentro entre dos o más candidatos que fue transmitido por medios audiovisuales durante la campaña. Entonces, conectando mi operación empírica, y mi inquietud teórica y las preguntas que presenté recién, la mejor manera de organizar la variabilidad que encontré es a lo largo de varias dimensiones, que son las que les voy a presentar. Un breve comentario sobre el trabajo de campo hecho. Estudié 18 países latinoamericanos, todas democracias presidencialistas, o por lo menos en algún momento democracias presidencialistas, con una exhaustiva búsqueda de fuentes secundarias, con algunas pocas entrevistas con expertos y actores relevantes para complementar la información, y con ello sistematicé una base de datos que contiene 317 observaciones, cada una de las cuales es un debate, cubriendo un periodo que va desde la recuperación de las democracias hasta la elaboración de la tesis de maestría, que fue en 2020-2021. Ahora estoy tratando de actualizar esta base. Entonces, decía, la variabilidad de los debates se puede organizar en dimensiones, que son el resultado de un proceso inductivo-deductivo de mi trabajo y mis inquietudes teóricas sobre el tema. Una primera dimensión que analicé, para cada dimensión les voy a presentar la definición muy breve y la variabilidad encontrada. Una primera dimensión que estudié fue, bueno, el grado de penetración de los debates, entendida como la pregunta por el cuánto, por el qué tanto se hicieron debates, qué tanto se puede decir que juegan un rol en las campañas. Es básicamente la dimensión cuantitativa de los debates. Y acá encontré, bueno, que a lo largo del tiempo hay cada vez más países que se suman a la tendencia de hacer debates en elecciones, dentro de esta muestra de América Latina, y que cada vez hay más debates en promedio por elección. Ahora bien, es decir, en algunos países, para dar un ejemplo, para Colombia, por ejemplo, tengo más de 30 debates en las últimas elecciones. Es decir, el número de debates por elección ha crecido en ese país, empezando de 1 o 2 debates en las primeras elecciones que registran debates. En la actualidad se realizan muchísimos encuentros entre candidatos televisados. Ahora bien, hay variabilidad entre países. Hay países en los cuales hay muchos debates hace mucho tiempo, pero estos debates son variables. Una subdimensión de esta dimensión que estudié es la importancia de los debates, qué tanta audiencia convocan, qué tanto se los cubren medios, qué lugar ocupan en la memoria histórica de los actores. Hay países con alta frecuencia de debates, Colombia es un ejemplo que les acabo de mencionar, pero que dentro de los debates que se hacen cada elección hay variable importancia. Esos 30 debates no son todos igualmente vistos o igualmente importantes. Hay países con baja frecuencia de debates, pero que recientemente han entrado a la práctica, digamos, con gran ímpetu, con gran importancia. La Argentina es un caso para mencionar en este grupo. No tiene una historia nula de debates hace muy poco, pero hace poco son sancionados por ley, se organiza el Estado y tiene una enorme cobertura, por lo cual se puede decir que tienen importancia, que son un evento central de la competencia electoral en estas campañas más recientes. Y hay un tercer grupo de países con baja frecuencia de debates y baja, entre comillas, importancia. Es decir, donde los debates son irregulares, donde no se hacen muchos debates por elección, etc. Segunda dimensión de análisis que formulé para este estudio de la variabilidad de los debates es la pregunta por el quién. ¿Quién organiza los debates? Una pregunta por una posición estructural más que un nombre propio, si bien registré los nombres propios de los organizadores de los debates, entendiendo al organizador como, de una manera mínima, digamos, como la entidad que garantiza
en los acuerdos entre las partes. Construir un indicador categórico de 5 tipos de organizadores: organizaciones de la sociedad civil, academia, Estado, medios de comunicación públicos y privados. Y observando estos tipos de organizadores encontré la siguiente variación. Longitudinalmente se observa que los pioneros, en general, en la mayor parte de los países de la región, son los medios comerciales, que crecientemente a lo largo del tiempo hay más competencia entre distintos tipos de medios, por ejemplo, en Chile, en Brasil. Antes había 1 o 2 debates organizados por medios comerciales, ahora hay competencia entre medios, pero que además se han diversificado en el tiempo los tipos de actores. Colombia, Costa Rica son ejemplos en los cuales hoy hay, históricamente los medios organizaban debates y hoy te encontramos distintos tipos de actores involucrados en la práctica. Y por último encontré que el Estado y los medios públicos se han involucrado en organizar debates, pero de manera relativamente reciente en términos comparados en la región. Ahora bien, entre países, de nuevo se pueden encontrar 3 grandes grupos. Uno dominado por los medios comerciales, pero diversificados, recién mencioné ejemplos de esto. Otros en los que los debates están dominados por el Estado. Argentina y México, por ejemplo, son ejemplos de esto segundo. Y un tercer grupo, más heterogéneo, pero en los cuales hay menos presencia de medios, menos presencia del Estado y una relativa mayor presencia de grupos de la sociedad civil. Por ejemplo, Guatemala, donde hace relativamente bastantes años se hacen debates, pero de la mano de asociaciones empresarias. Bien, sigo con la variabilidad, con las dimensiones. Una tercera dimensión que estudié y que no puede faltar son los formatos. Esta es la pregunta por cómo se desenvuelven esos debates. Mi interés, me enfoqué en 2 subdimensiones de esta dimensión. Por un lado, en cómo interactúan los candidatos entre sí con otros actores, cuáles son los patrones de interacción, así la llamé, es lo que tradicionalmente se llama formatos. Y por otro lado, pensé, bueno, cómo se orienta la discusión hacia algunos temas. No es que estudié los temas, sino si el tema es más libre, si hay un único tema del debate. Encontré variabilidad ahí, esto viene de una observación inductiva de la muestra. Aquí encontré que, bueno, en el tiempo, longitudinalmente, se observa una diversificación de formatos. Al principio tenemos formatos más clásicos, que son los que la literatura más ha relevado, por ejemplo, un moderador haciendo preguntas a los candidatos, un panel de periodistas, o simplemente los candidatos haciendo intercambios medio rígidos en tiempos determinados. Y con el tiempo encontramos diversificación en el continente en promedio, y la aparición de formatos más riesgosos, más sueltos, más interactivos, más participativos, con más presencia de terceros actores, etc. Ahora bien, entre países, algunos países han seguido esta tendencia. De nuevo, Colombia es un ejemplo, Brasil puede ser otro. Hay formatos mucho más sueltos, donde los candidatos se mueven en el piso, donde improvisan, donde tienen tiempo libre. Y hay otros países que no han seguido la tendencia. Por ejemplo, Argentina. Argentina tiene un formato muy rígido de debates, por lo menos hasta las últimas elecciones. Veremos qué sucede en esta. Última dimensión de análisis, los marcos legales. La pregunta acerca de, bueno, bajo qué condiciones se hacen estos debates, qué derechos y obligaciones se reconocen a las partes. Por marco legal no me fijé específicamente en un nivel, digamos, de legalidad, que me parece que no es necesariamente comparable entre países, pero traté de buscar en todos los lugares donde fuera posible las referencias expresas a la práctica por parte del Estado. Y encontré las siguientes variaciones. En el tiempo se observa que la mayor parte de los marcos legales son relativamente recientes y que en general siempre la legislación ha evolucionado de menos legislación o de ninguna legislación a más legislación. Lo más interesante en esta dimensión es la variación entre países. La mayor parte de los países sigue sin tener ningún tipo de referencia expresa a los debates presidenciales, más allá de que otras regulaciones genéricas sean aplicables al caso. En un grupo de países hay una tendencia al reconocimiento de derechos de las partes. Por ejemplo, Brasil es un caso como este, donde se reconoce que los debates tienen que realizarse en condiciones de igualdad, donde se reconoce que los medios pueden hacer debates, pero deben estipular expresamente cuál es el criterio para invitar a unos candidatos y no a otros. Hay cierto reconocimiento de, bueno, derechos de los candidatos, de los medios eventualmente también. Y en cambio en otros lugares, por ejemplo Argentina, por ejemplo Uruguay, Ecuador, México, predomina una imposición de obligaciones a las partes. Los debates se entienden no como un derecho de los candidatos, sino como una obligación. De hecho, hace poco, en las últimas elecciones de Colombia, que cae dentro del segundo grupo, hubo un conflicto judicial mediante el cual se quería obligar a uno de los candidatos a debatir en la segunda ronda, y la Corte Judicial expresamente dijo, no, acá los debates son un derecho, no una obligación. Entonces está esta división entre estos 3 grupos.
Bien, fui rapidísimo para llegar con el tiempo, creo que vengo más o menos bien, pero di unas palabras de cierre para no extenderlo demasiado. Bueno, esta fue la investigación de mi tesis de maestría, disculpen la velocidad con la que presenté los resultados, pero en líneas generales encontré que efectivamente hay cierta variabilidad temporal entre países y que los debates tienen una historia y no necesariamente nacen de repollo, digámoslo así muy resumidamente. Por supuesto, la investigación tiene límites, hay otros niveles de debates, por ejemplo, debates para las primarias, debates para otros niveles subnacionales que no considero, hay fenómenos, otras dimensiones que se podrían pensar, y por supuesto la data, que yo sepa es la primera vez que se recolecta tanta data en la región y por supuesto puede tener limitantes también. De hecho, algunas de las limitantes las reconozco, por ejemplo, tengo menos observaciones de los formatos que de otras cosas, porque eso lo basé en mirar los videos de los debates y no tenía videos para todos los debates. Pero en fin, más allá de eso, mi objetivo en la siguiente instancia, además de perfeccionar estas eventuales debilidades del análisis, es pensar hipótesis acerca de, bueno, qué explica estos resultados. Otras cosas que se podían pensar y que yo no voy a hacer es, bueno, conectar esta discusión con el impacto de los debates en tanto variable independiente, ¿no? Cómo conecta estos distintos formatos, distintos desarrollos con el efecto que los debates tienen. Y conectar también esta discusión con, bueno, las preguntas normativas que rodean a los debates. Y bien, ultimísima filmina para cerrar, en cuanto a las hipótesis que quiero investigar en el futuro. Bueno, hay dos preguntas para saber cómo se explica el desarrollo de los debates. Una es, bueno, ¿por qué se hace un primer debate? De nuevo, dado que es contraintuitivo, si se quiere, en función de las lógicas que orientan la competencia de los candidatos y su relación con los medios. Y justamente creo que ahí las hipótesis de relevancia, y que ya esto ya ha sido más o menos trabajado en la literatura, hay un trabajo bastante reciente, de hecho, que se centra en este tipo de hipótesis, es que las dinámicas de competencia partidaria afectan el incentivo de los candidatos a participar en un debate y, por ende, la probabilidad de que un debate se haga en una elección. Y en cuanto a las variantes, la otra pregunta es, bueno, se hace un debate, pero ¿qué explica estas variantes que yo fui encontrando entre países y otras eventualmente que se podrían encontrar de ampliar la muestra? Y ahí yo creo que el foco hay que ponerlo entre las relaciones sistémicas entre medios y políticos, justamente, por ejemplo, el tamaño de los mercados de los medios, el nivel de conflictividad entre medios y políticos y la lógica de autopresentación, por ejemplo, esto que referíamos recién de si un candidato es más populista, menos populista, el tipo de vínculo partidario que se establece entre ciudadanos y políticos, etc. Y una siguiente hipótesis que es importante para explicar variantes en el desarrollo de los debates en estas dimensiones que estoy encontrando, es que supongo, hipotetizo, que hay mecanismos de trayectoria dependiente por los cuales, bueno, para empezar, una vez que se hace un debate es más probable que se hagan en el futuro, pero además estas cuestiones como la emergencia de leyes que reconocen derechos, de formatos más sueltos, más interactivos, pueden ser explicadas quizás por la propia historia pasada de debatir, que ayuda mediante procesos de aprendizaje a que los candidatos, los medios, los organizadores, etcétera, se vuelvan más sueltos y accedan a participar en este tipo de debates diferentes, digamos. Bien, hasta acá mi presentación. De nuevo les agradezco por la atención y por la invitación. Muchas gracias a Carolina Franco, magíster. Gracias por el tiempo, que ha estado casi preciso. Y ahora tenemos la intervención, como les dije, que va a ser con traducción simultánea. Ustedes solamente la van a escuchar en español, del doctor Dhavan Shah. El doctor Chavan es PhD de la Universidad de Minnesota. He's a McLeod Professor of Communication Research and Meyer Bascom Chair in the School of Journalism and Mass Communication at the University of Wisconsin-Madison, where he's Director of Mass Communication Research Center and Research Director of the Center for Communication and Civic Renewal. His focus on the intersecting power of framing and social capital has shaped his research on, first, the influence of message construction and processing, and second, the communication dynamics shaping civic and political participation, and third, the role of online interactions in chronic disease management. Tenemos para nosotros en español, bueno, Hello. sí, Should I begin? perfecto. Podemos comenzar, adelante. As long as you can hear me, and I will begin speaking. Thank you so much, and really grateful for the invitation. Wish I could join you in person.
and very grateful for my other panelists who've covered so much of the important ground about debates that it'll make my presentation a little speedier. I will race through a lot of material somewhat quickly. Some of the details on the slides I won't cover exactly, and partly recognizing that translation takes time. I will try to pause at various points to let the translators catch up. So really, this research began with an old debate about debates, and that is, how much do visuals factor into, or how much does candidate appearance matter relative to how candidates sound or what they say? And, this goes back in the United States to the Nixon-Kennedy debates, and the question of whether audiences tend more to candidate visuals or more to their arguments. And we'd love in a deliberative environment for them to care more about their arguments, but it may be that the performance of politics is what dominates. One way that we've been able to gauge this is by looking from the first screen, what's happening on television, to what is shaping the second screen response, how people are essentially communicating on their smartphones, on their tablets, on their laptops in real time, essentially dual screening, watching on one screen and responding on another about the debates as they're happening. And really the question we've tried to understand is, what spurs a response to debate performance on social media? What is the public that is consuming and watching these debates? And as someone previously mentioned, they're very high visibility events. They rival things in the United States like the biggest sporting events. And the question of, is it what candidates say? Is it how they say it? Or is it how they appear? And this is essentially a way that we can start to test biobehavioral theories of media response. Now, I showed you Hillary Clinton and Donald Trump. We'll return to them, but this research began by looking at Mitt Romney and Barack Obama in the 2012 presidential campaign. And in that campaign, we combined two data sets. One was visual and verbal coding of 90 minutes of debates divided into about 180 codable segments, so 30-second segments in duration. And for each one, we coded rhetorical elements based on, were they attacks, were they contrasts, were they responses? We also coded for issue features, but then also coded for key nonverbal elements. And then we related this on a one-to-one, second-by-second basis to what was a 10% sample of global Twitter content, and looking at the social media response. And this was done through this Twitter streaming API. We have a large warehouse of data at the UW, and this piece is published if people would like to see it. What we found there was, while the rhetorical features mattered, really, it was attacks and sometimes memeable moments, memorable utterances, unintentional humor that really drove the response. But more than that, it was sometimes these tonal elements, especially tones of anger and frustration, generating a big social media response in the moments that followed. But mostly it was visual elements, angry and threatening expression, high blink rate, showing frustration, upset, that really drove the social media response. And what we noticed was, across all of these was the combined power of aggression, that candidate aggression in terms of verbal and nonverbal features both shaped the volume of the response and the direction of the response in relation to these candidates. Image, tone, and text all matter and seem to work in combination. While we were treating them as separate layers,
we noticed that the aggressive features really dominated, and that they're really kind of complementary, not competing elements. Now, as we were doing this, we were also noting something else that was happening, which was, as others have mentioned, the rise of a certain political style, the rise of a populist rhetorical style, a performative populism, both on the political left and the right, that has proven quite popular with the electorate. They tend to respond to the appeals of these populist candidates. And what we wanted to do was look within our coding system for those key characteristics that we thought were most tied to kind of visual, tonal elements of a populist, and then also certain language elements. So in terms of the visual and tonal elements, we were looking at anger and threat displays, frowning, fixed stares, negative and rigid facial expressions that feel hostile, defiance gestures such as, raising a fist or shaking a finger or pointing, nonverbal disagreement, shaking your head or finger wagging, inappropriate displays like lurking, as Donald Trump was quite famous for doing with Hillary Clinton, hostile interruptions, talking over or interjecting, or hostile takeovers where the person tries to take over as someone else is speaking. But we were also looking at kind of tonal and textual features, what we call things like nonverbal fluencies, broken phrases, incomplete sentences, stammering, mispronunciations, things that might draw attention, but also seem like the everyman. Character attacks, put downs, using derogatory language, angry and threatening tone, angry language as counted by the linguistic inquiry word count system, blame language. So looking at specific linguistic features that were more in line with that populist style. We took this and again did something similar, combining this time data from the 2016 debate. But this time, instead of 30-second increments, we did 10-second increments and did double coding for reliability for these coded features, and then combined it with data we purchased from GNIP, which was a Twitter data provider. There were about 1.3 million tweets in the third debate and about 5 million tweets in the first debate. We were able to look at these for both Trump and Clinton. Again, this aggressive, populist visual and verbal style drove the Twitter response. The Twitter response was highly reactive, especially to Trump's visually aggressive style. It was less responsive to Clinton's verbal efforts at a populist assertions where she would attack and engage in certain things. She just didn't do it nearly as much, and there may be a somewhat gendered dimension to that, and an element of political sexism in terms of what female candidates are allowed to do in terms of what the public finds suitable. If she would have been more aggressive, she may have been penalized, and that may have been something that her team coached her on. We've written a paper on this topic as well. What we've done most recently is try to examine these questions using even more systematic methods, especially in terms of using computational methods for visual politics. One tool that we think is particularly important is thinking about using the combination of computer vision techniques and combining that with the kind of social media expression we've been examining. And so to that end, we've been trying to expand and increase the precision of our coding at a finer grain level, second by second, but using not human coders, but instead training computer vision algorithms to do that coding. And so essentially automating the coding of political nonverbals to enable moment by moment time series analysis. And
Our goal here is to use essentially cutting-edge machine learning techniques that are not just focused on language, but also on visual and tonal features to really think about how we can code not just a single set of debates, but many debates, look across different instances, look across different cultural settings, and even look beyond debates at other forms of platform oratory or televised political presentation to look at these ways that we can code data very, very rigorously at large scale. What we need to do that is a deep learning approach. Our prior work has demonstrated it's very obviously dominantly about the visuals, and so we want to make sure the visuals are well represented, but we also know that text and the audio matters. And so the techniques we're building on are what are called deep canonical correlational analysis, DCCA. The technique we innovated is interaction canonical correlational network analysis. This was first published in the piece you see there, which was a conference proceeding. I'll get into the piece we just most recently published, which really highlights this kind of work. In that work, what we're trying to do is multimodal language analysis in machine learning. Multimodal is the key here. It's the combination of the textual, the auditory, and the visual. That's the data. We use different algorithms, supervised and unsupervised, to turn that data into different values and vectors. And then there's a downstream task, which is trying to detect some behavior or some sentiment or some emotion. Specifically, what we're doing here is in the interactional canonical correlational network is we're taking the acoustic features and we're taking the visual features, and I'll talk in a second about how we automatically code them using different tools, but then we're embedding them with a text layer. So it's acoustic textual and visual textual combinations. And so it's really done to maximize the correlation between text-based audio and text-based video. And this is the way that we ultimately engage in our classification of whether a particular moment of a debate contains this moment of kind of populist aggression. So this is essentially taking the visual elements, the textual elements, and the tone. So if someone is recorded saying, "Oh, I just finished watching this new movie," and they really lower their voice when they say movie, if you were listening to them in English, you would note that lowering of the voice connotes negative, and their facial expression would probably change too. And all of that together can be used to code what it is they're thinking. That same ability can be applied to debates, looking at the visual characteristics, the facial expression, the audio signal, and the transcript of what was said. That is the multimodal feature extraction that we did. And we did that across a very large number of US presidential debates. Specifically, we did it for every debate since 1980, and we did it all the way through 2020. We oversampled 2016, and I'll get into that in a second, because we noticed a very interesting pattern. While the one more performative debate was by Ronald Reagan in 1984, most debates since then were much lower in terms of aggressive quality. The two that are not are 2016 and 2020, that both contain Donald Trump, and he is responsible for a vast majority of those aggressive moments within those debates. What we did is code for, again, facial aggressiveness, tonal aggressiveness, and verbal aggressiveness using this set of characteristics. I'm happy to point you towards the article that resulted from this work for those of you who are interested. Textual features were extracted using a BERT model. A BERT is a large, I shouldn't say a large language model, a medium language model. We're all talking about large language models in ChatGPT
This is a kind of precursor to that. We extracted acoustic features using Torch Audio 2. That's an open source system that anyone can access. And we extracted facial features using OpenFace, which is also an open source system available for essentially encoding facial features from video content. We had to create actually two different sets of models because a model just using everything together would not converge, because Donald Trump literally changed the rules of the game when he debated in 2016 and 2020. So we tried to do a full period model. It did not perform as well as when we broke the model into a 2016, 2020 versus prior, and looked at that contrast to see how it would perform in this kind of two-step approach, which is ultimately where we landed as a more optimal model. When we did that, we could compare how text alone performed, how audio only performed, or how video only performed relative to the multimodal. The multimodal approach through automatic classification based on training the visual, oral, and textual classifiers performed quite well. And so what I'll close by saying is, I think this kind of research is complementary to some of the kinds of work we were just hearing about, work that is looking at the kind of news coverage that's generated before and after debates, also extremely important, looking at the kind of performative characteristics and the more substantive discourse that takes place during debates, and whether candidates are being held to that kind of expectation and what the norms of debates are. And certainly the great variability of debates across context and space, and as I would point out here, across time, and how much debates change from moment to moment. And I think that's something that we want to continue examining. And I think the kinds of tools we're trying to develop allow for that kind of large-scale testing. And I think it's a very exciting moment to study debates for that reason. Our ability to study them comparatively, historically, and more systematically is better than ever. I will close by saying I shared a lot of research. It was done by a lot of different people. And I'd like to just quickly acknowledge this is my name is on the first slide, but I always want to mention that this is the product of many different people's work within the centers that I run and work with. Mostly, I've worked very closely with Eric Busey at Texas Tech University, very closely with John Peavyhouse, who's the chair of the political science department here at Wisconsin and been a close colleague on a lot of this work. And then Josephine Luquido, who's now a professor at University of Texas, Austin. Thank you very much, and happy to answer any questions. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y para cerrar las presentaciones, todavía nos queda una más. Nos acompaña el doctor William Porat, viene de Chile, es doctor en ciencia política de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania. Se tituló de periodista en la Pontificia Universidad Católica de Chile, la PUC. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Comunicaciones de la PUC. Sus líneas de investigación son la comunicación política y los estudios de periodismo, y dicta los cursos Teoría de las Comunicaciones, Comunicación Política y Seminario de Investigación. Va a presentarnos la ponencia Un caso de especiación, evolución de los debates presidenciales en la televisión chilena, 1989-2017. Adelante, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ya se ha hablado bastante de los debates, de su importancia, y también estoy coincidiendo con una de las expositoras que nosotros lo que nos planteamos es entender a los debates como la variable dependiente y tratar de explicar por qué los debates surgen, cambian y se desarrollan, y si hay cambio o no hay cambio en sus reglas del juego durante su desarrollo.
Entonces, los formatos de los debates y los factores que determinan su evolución son los aspectos que han sido menos estudiados y los que nosotros proponemos estudiar. Nosotros tomamos como ejemplo el caso chileno, por supuesto, pero la idea es presentar un modelo que sirva para analizar la evolución de los debates en todos los sistemas políticos posibles. Nosotros usamos la metáfora de la especiación, vamos a explicar en detalle en qué consiste la idea de la especiación, para analizar la evolución de los debates el autor original, Ansted, lo utiliza para explicar la evolución de los sistemas en tres, la evolución de los formatos de los debates en tres sistemas parlamentarios europeos. La pregunta es, tomada de Jalín y Mancini, si hay una tendencia a la homogenización de los sistemas mediales entre los países europeos occidentales que influye en la forma que toman los debates. Y nosotros usamos especialmente las teorías de la mediatización, concretamente las 4 fases que propone Stromberg, para decir de que el formato que toma un debate en un país es producto de una interacción entre la lógica mediática y la lógica política, es decir, un enfrentamiento entre el sistema mediático y el sistema político. Y quien tiene mayor poder de decisión, según eso sale la regla del formato del debate. Y ya vimos que hay formatos que favorecen más a los políticos y formatos que favorecen más la espectacularización televisiva. La especiación, la idea de la especiación es que eventos que han producido una separación de una especie, la misma especie es separada geográficamente, ya sea por una migración o por un cataclismo como los distintos continentes. Cuando se forman los continentes, las especies quedan separadas y evolucionan de manera distinta. Entonces, la evolución es una interacción entre la especie y su entorno para intentar adaptarse a ese entorno y ser exitosa. Entonces nosotros planteamos de que el debate televisivo es una especie que tiene su origen, todos la asumen en Estados Unidos, y que la idea de debatir se transporta a otro país y en ese otro país toma la forma y evoluciona de acuerdo a las condiciones de ese medio ambiente. Y en ese sentido, entonces, las fases de la mediatización, nos concentramos en la tercera fase, cuando el sistema político se adapta a las lógicas de los medios, pero intenta mantener el control de la comunicación política. Y la cuarta fase es cuando los actores políticos ya no intentan controlar o manejar a los medios y los reconocen como actores autónomos. Entonces, traducido a un juego de poder entre los medios de comunicación que organizan un debate y los políticos que quieren fijar las reglas que les convienen a ellos. En ese sentido, nosotros entendemos que un debate primero que nada, tiene que estar institucionalizado. De alguna manera ya se decía, una vez que se ha hecho un debate en un país, lo más probable es que se haga un segundo. Pero no es así. Hay países en que ha habido retroceso, en que habían debates y dejaron de haber debates. Entonces, cuando ya no está en cuestión el hecho de que se va a haber debate, estamos diciendo que se ha institucionalizado el sentido del debate. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un debate famoso, ¿no es cierto?, el que ya hemos hablado, de Nixon-Kennedy. Sin embargo, pasaron 14 años antes que se hiciera un segundo debate en televisión. ¿Por qué? Porque el sistema político no lo quería, no lo aceptaba, y tenía más poder que el sistema de medios. Francia y Alemania tienen su propio modelo de formato original. Francia tiene este modelo del cara a cara, que de alguna manera Estados Unidos ha ido adoptando con la evolución de su debate interno. Lo que nos parece interesante del caso chileno y hablar de la especiación del caso chileno es porque en Chile el debate que se usa, en el primer debate, el formato que se usa es el mismo que se usó en Estados Unidos para el debate de Nixon-Kennedy. Exactamente las mismas reglas.
Entonces, nosotros decimos, aquí existe el caso en que la misma especie se traslada a otro entorno, a otra geografía, y ahí evoluciona. Y vamos a ver cómo evoluciona. Primero nosotros adoptamos, ¿no es cierto?, el modelo llamado americano, y el primer debate se hace en el año 89, 1989, cuando retorna la democracia a Chile, y lo organiza un canal, el canal de la Universidad Católica, y se toma exactamente las mismas reglas del modelo americano que se había usado con Nixon Kennedy. ¿Por qué fue posible ese primer debate? ¿Por qué el candidato que estaba más seguro de ganar la elección acepta ir a un debate con todo el riesgo que eso significa? Porque el candidato que tenía más opciones de ganar era el candidato opositor, el candidato de la oposición a Pinochet. Entonces habían pasado 16 años sin tener acceso a la televisión. Entonces la oportunidad de ir a la televisión era demasiado grande como para negarse a ir. Y el retador, por supuesto, estaba más interesado en poder enfrentarse para ver la posibilidad de ganar algunos puntos. Lo interesante de esta situación es que se deja fuera a un tercer candidato. Se toma el modelo de Estados Unidos entre dos candidatos, a pesar de que oficialmente habían tres candidatos. Se hace el debate entre los dos candidatos que, según las encuestas, tenían mayores opciones de ganar, para poder emular el modelo estadounidense. Entonces, nosotros tenemos otra cosa importante, es el panel de periodistas, que se replica en Chile, también un panel de periodistas frente a los dos contendientes. Se adapta, y del año 93 se repite el mismo modelo, pero interesantemente, el año 93, en 1993, en el debate, comienza ya a transmitirse en cadena por todos los canales de televisión abierta. El primer debate solo lo transmitió un canal, el segundo debate en 1993 lo transmiten los 4 canales más importantes, no, 5 canales. Y se repite el panel de periodistas, se repite el hecho de que solo 2 candidatos, a pesar de que oficialmente eran 6 candidatos, pero solo los 2 más importantes van a la... Eso nos muestra de qué manera el debate respondía a las presiones de los grupos políticos, porque entre toda la década del 90 en Chile rige lo que se llamaba después el duopolio político, en que 2 grandes coaliciones tuvieron la capacidad de llegar al Parlamento y de ganar la presidencia y de ser oposición y gobierno, dejando fuera a todos los otros demás grupos que no lograban los votos porque había un sistema electoral muy restrictivo. Y el año 99 se vuelve a repetir el modelo, y una cosa interesante, el año 93 también, es copiando a Estados Unidos, se inserta un panel de ciudadanos, y los ciudadanos hacen preguntas a los candidatos. Entonces tenemos no solamente las preguntas del panel de periodistas, sino que también tenemos las preguntas del panel de ciudadanos. Y el año 99, la situación se hace aún más rígida para los periodistas, famoso modelo acartonado, y se le ponen muchas reglas. Los periodistas no pueden preguntar de esto, no pueden contrapreguntar. Las preguntas son comunes a los 2 candidatos, la misma pregunta, los temas están determinados, porque eso mostraba el poder que tenía el sistema político por sobre el sistema medial. En términos de mediatización, podríamos decir que no se había mediatizado el debate. El año 2005 ocurre el primer fenómeno interesante, o sea, bueno, todos los años ocurre algo interesante, pero se divide la coalición opositora. La coalición de centro-derecha se divide y lleva 2 candidatos. Entonces, el debate ya no podía ser entre solo 2 candidatos porque era imposible saber cuál candidato de la derecha era el más importante. Entonces, se pensó hacer un debate con 3 candidatos, uno de la coalición centro-izquierda que estaba en el gobierno, más los 2 de la derecha, y dejar fuera al 4º candidato. Pero eso no fue viable, porque para un candidato de centro-izquierda estar solo, siendo atacado permanentemente por 2 candidatos de derecha, hizo que se aceptara la posibilidad que fueran los 4. Y esta es la primera vez, en el año 2005, en que los 4 candidatos, todos los candidatos oficialmente inscritos, participan del debate, pero se siguen manteniendo el panel de periodistas. A estas alturas, la transmisión del debate es en cadena de todos los canales abiertos que son parte de la Asociación Nacional de Televisión de Chile, y
y entonces el panel de periodistas cumple la función de permitir de que un rostro representante de cada canal esté en pantalla. Y aquí comienza a aparecer de alguna manera la lógica de los medios con más poder, sobre todo entonces tenemos esta evolución. El año 2005 comienza el proceso de especiación. En Estados Unidos es al revés, porque justamente en esa época se acaba el panel de periodistas y queda uno o dos moderadores, normalmente un moderador, siempre con los dos candidatos principales, ¿no es cierto? Y en cambio en Chile se mantiene el panel de periodistas y entran candidatos. Entonces, en vez de salir periodistas, se mantienen periodistas y entran candidatos. Del 2009 al 2013 se produce entonces el proceso de creación de esta nueva especie, le llamamos nosotros, que es el formato que se utiliza en Chile, que es cada vez se le va dando más poder a los periodistas. ¿Por qué? Porque el sistema político ha ido perdiendo poder en Chile, se ha ido deslegitimando, cada vez la gente confía menos en los políticos, y entonces los medios de comunicación tienen la posibilidad de fijar más bien las reglas ellos. Otra cosa interesante es que las reglas mismas del debate son variables, y eso va a ser bien interesante. Al final quiero terminar con eso. ¿Cuánto llevamos? Ya. Faltan 5 minutos. Al tener más poder los medios de fijar las reglas, tratan de lograr de que haya más flexibilidad en el debate y que haya más confrontación. Porque esto de un panel de periodistas significa en la práctica una conferencia de prensa de cada candidato en que cada candidato responde a un periodista. Se produce un intercambio entre el periodista y el candidato, y no entre los candidatos. Entonces, se intenta lograr de que haya más interacción entre los candidatos, pero aquí se produce un problema. El sistema de partidos comienza a fragmentarse y comienzan a aparecer cada vez más candidatos, y todos los candidatos van al debate. Entonces, tenemos el año 2000, aquí tenemos, por ejemplo, el año 2017, tenemos todos los candidatos, eran 8, y 4 periodistas. Entonces, la posibilidad de que los candidatos interactúen entre ellos se torna complicada, difícil, no se puede. Entonces, se establecen determinadas reglas de derecho a réplica, no derecho a réplica, preguntas del público, no preguntas del público, derecho a contrapreguntar por parte de los periodistas, ¿no? Eso va variando campaña a campaña. ¿Por qué? Porque no hay en Chile una institución que organice debates como en Estados Unidos, la Comisión Nacional del Debate. Entonces, para cada campaña se tiene que negociar por separado las reglas del debate. Entonces, va a depender del poder que tengan los medios o del poder que tengan los políticos, cada campaña, las reglas específicas del debate. Pero lo que tenemos en común, ¿no es cierto?, es el panel de periodistas. ¿Por qué? Porque los canales no están dispuestos a ceder el espacio de poder poner un hombre ancla o una mujer ancla de sus filas en ese momento tan importante. ¿Por qué? Porque los canales, es importante decir, este debate es con publicidad. Tiene momentos de pausa en los cuales se transmite publicidad, y la publicidad la venden por separado cada canal. Entonces, los canales intentan mantener su presencia con este panel de periodistas. Participan todos los candidatos, a pesar de que hubieron 8 candidatos. Es importante decir también de que estoy hablando de la evolución del debate más importante. ¿Por qué? Porque a partir de cierto año comienzan a haber otros debates, no solamente el debate de la Anatel, de la Asociación Nacional de Televisión de Chile, sino que también la Asociación de Radios organiza un debate, y la Asociación de Prensa organiza un debate, y también hay intentos de canales por separados de organizar debates. Entonces hay años en que hay 6 o 7 debates, pero todos más o menos con la misma regla. Y cada vez más los periodistas van ganando independencia en manejar manejar las reglas del debate. Y aquí lo que les quería mostrar es lo siguiente. Como les he dicho, hay momentos en que se han hecho preguntas del público, hay momentos en que los periodistas preguntan, eso siempre,
Hay momentos en que se ha autorizado interacción entre candidatos, hay momentos en que no se ha autorizado, hay momentos en que el candidato tiene derecho a un cierre libre y la pregunta común. La pregunta común es una imposición que hicieron en su momento los políticos para tener menos riesgo. Y la reacción de los políticos frente a cada una de estas circunstancias son distintas. Cuando hay pregunta del público, la gran función que los políticos utilizan es la autoproclamación, la aclamación, la autoaclamación. Prácticamente se aclama todo lo que ellos dicen, es decir, nosotros lo estamos haciendo bien, nosotros prometemos lo mejor. Y no hay ni ataque, hay muy pocos ataques, no hay defensas y no hay otros temas. Cuando cuando el político le responde al periodista es cuando más aumentan las defensas. Fíjense, las defensas. ¿Por qué? Porque el periodista ataca al candidato, no todos, pero muchos periodistas atacan al candidato, entonces el candidato se ve en la obligación de defenderse. Pero hay muy pocos ataques. En general no se da el ataque. Cuando se da el ataque es cuando hay interacción entre los candidatos. Esta es la famosa mediatización del debate, cuando los canales quedan felices, los periodistas quedan felices, ¿no es cierto? Porque los políticos se atacaron mucho entre ellos. Cuando hay interacción. Cuando hay cierre libre, cuando el candidato no tiene que responderle ni a un periodista, ni tiene que enfrentarse a un colega, ahí hay una alta proporción de autoaclamación, de autopromoción, pero también hay ataques. Y lo mismo con la pregunta común. Hay una alta... Entonces, la única forma de poner a los políticos contra la pared es cuando responden al panel de periodistas, y la única manera de poner a los políticos a atacar al contrario de manera notoria es cuando hay interrelación entre ellos. Nosotros, me queda poco tiempo, ¿no? Estamos terminados. Pero solamente voy a mostrar, nosotros propusimos un marco para el estudio comparado de la génesis y evolución de los candidatos. Propusimos definiciones para la unidad de análisis, variables de contexto político, variables para por qué se decidió hacer el debate, variables sobre la producción y transmisión, por ejemplo, quiénes son los organizadores, el canal, la sede y su valor simbólico, cuál es el horario, cuántos canales lo transmiten, los participantes, qué candidatos, quiénes van, quiénes no van, los vetos, los periodistas, moderador, presentador, el público en el set, por ejemplo, ese es un detalle interesante. ¿Hay público en el set? No hay público. ¿Tiene derecho el público a expresarse o tiene que estar callado, etcétera? Bloques temáticos y sus reglas, etcétera. Propusimos 6 grupos de variables para poder estudiar la evolución de los debates en Latinoamérica y estamos esperando poder en una fase subsiguiente, pero ahora me acabo de enterar de que tenemos una posibilidad de trabajar aquí con la colega de Argentina que acaba de presentar y que nos lleva una ventaja en el tema. Muchas gracias. Muy bien, con esta presentación terminamos esta mesa número 4, debates presidenciales, redes sociales e incidencia democrática. No sé si Sandro quieres decir algo adicional, dado que es el anfitrión, el profesor anfitrión. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Quería comentarles que desde el grupo de investigación estamos impulsando investigaciones empíricas que recojan evidencia y que nos permitan reflexionar en base a números o análisis cualitativos en la apuesta de promover que el debate, la discusión, el intercambio sea lo que prime en lugar de que prime la diatriba, el insulto, la incivilidad. Esa es nuestra apuesta, digamos, a largo plazo. Gracias nuevamente y hasta otra oportunidad. Gracias a todos.